Este es el caso número 30. Comenzamos hablando un poco de historia del monolito de Ponce, denominado también así, en homenaje al arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés, y a Benet, que también es otro de sus descubridores. Uno de los principales estudios de la cultura tiahuanacu en la denominación arqueológica que se expandió en los actuales países de Perú, Bolivia y Chile entre los años 1500 y antes de Cristo y en 1187 después. Y el bocio fue ya conocido por un aumento del crecimiento de la tiroides, generalmente de tipo endémico por carencia de yodo. Con esta introducción vamos a entrar entonces a el primer caso. Este es el monolito. Y ya se conocía entonces monolito, inclusive con la tiroides corta y además con las lesiones de un bocio de tipo multinodular por carencia de yodo o endémico. Es el monolito de Benet y Ponce en la cultura tiahuana. Aquí podemos ver entonces la glándula tiroides en una posición anterior a la tráquea y normalmente tiene un aspecto marrón rojizo y firme, siendo difícil palpar a la exploración física. La glándula tiroides se desarrolla a partir del epitelio faríngeo y pesa entre 15 y 20 gramos. Aquí podemos ver entonces el lóbulo de la tiroides, es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo. Eso es lo que podemos ver entonces en esta diapositiva. Desde el punto de vista embriológico, la tiroides deriva entonces de una evaginación del foramen ciego de la lengua y migra en sentido descendente a lo largo del conducto tiroidoso hasta situarse sobre el cartílago tiroides en la parte anterior del cuello. Aquí podemos ver la unidad básica de la tiroides, que es el folículo, y está constituido por células cuboidales que se producen y rodean, cuyo componente fundamental es la tiroglobulina, la molécula precursora de la hormona y la síntesis de esta misma. Esta hormona entonces regula el metabolismo basal y afecta el crecimiento y el grado de la funcionalidad de otros sistemas del organismo. El yodo es un componente esencial tanto para la T3 como para la T4. La tiroides es controlada por el hipotálamo y la glándula hipofisiaria o pituitaria. Las células C entonces están al lado de las células T4 y T3 que se llama parafoliculares. En esta tinción inmunohistoquímica de la tiroides normal, con un anticuerpo anticalcitonina, se identifican las células C con el producto marrón. De esta reacción, las células C se agregan la calcitonina, que pueden inhibir entonces la reabsorción del hueso por los osteoclastos y disminuir el calcio sérico, pero que se desempeña el papel mucho menos importante del aparato hormonal en el manejo de la osteosíntesis. Si ustedes ven aquí,
podemos ver un caso de hiperfunción en el lado derecho y en el lado izquierdo de normofunción. Y en el centro estamos la parte de hipofunción. Entonces tenemos los tres casos en los cuales se observa las papilas. En el atrófico no hay papilas, en el hiperplásico hay un montón de papilas y en el normoplásico no. Entonces vemos esta fotografía de una originaria de Bolivia en Cochabamba. La enfermedad de Graves entonces en 1835 se publicó esta entidad nosológica como hipertiroidismo debido a un aumento difuso de la tiroides y se trataba de una oftalmopatía infiltrante que provocaba un exoftalmo. Y se debía esta dermopatía a la infiltración localizada por el mixedema. Aquí vemos entonces un bocio hiperplásico difuso, que es el que causa una hiperfunción en la tiroides por aumento de la T3 y T4 y disminución de la TSH0. El gran aumento de aspecto cilíndrico alto de las células foliculares hiperplásicas. En la vecindad de cada célula aparecen pequeñas vacuolas claras que indican un aumento para incrementar la producción de la tiroides con el hipertiroidismo en la enfermedad de Graves-Pastelón. El efecto de retroalimentación sobre los tirotropos de la adenohipófisis disminuye la TSH sérica, en tanto la T4 está elevada y la T3. Puede haber entonces un anticuerpo antitiroideo, una complicación rara, pero grave es la tormenta tiroidea con una hipertiroidismo maligno. Entonces la enfermedad de Graves puede tratarse con el propranolol que disminuye este efecto. Aquí podemos ver entonces los anticuerpos frente a los receptores TSH, inmunoglobulinas que estimulan la tiroides y el látex que es el Longen Thyroides Stimulation. Igualmente, esta es la enfermedad de Graves. Una complicación rara pero grave, y hablamos de la tormenta tiroidea, que es la tirotoxicosis, es un estado hipermetabólico causado por la elevación de la T3, T4, y esto no significa sino más que la destrucción del parénquima tiroideo. Los bociógenos que suprimen la síntesis de T3 y T4 aumentan los niveles de la TSH y se produce el bocio. También con el propiltiuracilo que inhibe la oxidación del yodo y bloquea la producción de TSH. Las causas de hipotiroidismo o insuficiencia parénquima tiroidea tenemos desde la destrucción de la glándula roja, glándula tiroidea, o la ausencia de tipo congénita como la genesia, la disidencia, destrucción por radiaciones, ablación quirúrgica y por una tiroiditis de tipo autoinmune, como estamos viendo en este caso, un bocio. Y para terminar, quiero mostrarles el Club Social, que es un patrimonio nacional, en el cual yo tengo 50 años de haber sido socio. Muchísimas gracias. Entonces,
por participar conmigo en la enfermedad de Graves-Passerov, hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto, que también es una causa. De la Universidad Mayor de San Simón. Vamos a compartir un caso clínico de una mujer de 47 años con una tumoración en el muslo. Fue contribuido por Kelly Gammert, MD, y colaboradores. Que se presentó una inflamación en el muslo. Recibió una resonancia magnética que mostró un tumor incidental en el muslo. La lesión era heterogénea de 7 centímetros y tenía un diagnóstico clínico de sospecha de sarcoma. Se realizó la biopsia y se obtuvo una historia clínica previa detallada y fue significativa porque padecía hipertensión arterial, tenía nódulos tiroideos, artritis y además le habían hecho una amilectomía. La tiroides nunca había sido biopsiada. Los hallazgos patológicos de la aguja fina por biopsia mostró una histopatología con folículos llenos con un material dorado forrado por células planas. Hay áreas que tienen apariencia sólida y la biopsia por aguja fina, la histología mostró estos folículos que ya fueron descritos. Había áreas que tienen apariencia más sólida con núcleos oscuros. Las tinciones de inmunohistoquímica para tipo 1 y tiroglobulina fueron positivas. La muestra consistió en múltiples núcleos y fragmentos de tejido blando tostado. La histopatología mostró folículos rellenos con este material amorfo. Aquí en mayor aumento se ven los folículos coloideos y además hay una área de un carcinoma papilar. Aquí hay áreas que tienen una apariencia más sólida con núcleos oscuros. Se realizó la tinción de TIP, fue positiva y este anticuerpo factor 1 de transcripción de la tiroides que sirve para hacer el diagnóstico de las neoplasias. Se hicieron otros estudios moleculares y se realizó una prueba inicial a partir de un espécimen de la pierna
para buscar en esta región el RET y el carcinoma papilar de tiroides y no reveló reordenamiento para el RET. Se realizaron otros estudios moleculares y fueron negativos. El diagnóstico de los nódulos como indeterminación para las punciones por aguja fina, utilizando un panel de mutaciones que son el BREF, el NRA61, el HRS61, el KRAS12 y el KRAS13. Asimismo, se hizo la técnica de inmunofluorescencia in situ o FISH. También se realizó para confirmar los recientes, pero sin embargo fueron negativos. Los hallazgos patológicos de la ovarectomía. En la histopatología, el ovario derecho tuvo hallazgos similares a los de las biopsias del músculo descrito anteriormente, que eran folículos tiroideos rellenos de coloide, revestidos de células planas y cuboides. Aquí podemos observar una invasión de tipo vascular. Y vista de cerca, se pudo ver la luz de los vasos endoteliales alineados. Las áreas tenían unos núcleos claros y otras áreas que también tenían núcleos claros. ¿Cuál es el diagnóstico? Diagnóstico final es un carcinoma folicular de tiroides que surge en un estruma ovario. ¿Qué quiere decir? Que la tiroides es ectópica y que está localizado en el ovario y que ha formado un carcinoma papilar. Con esto terminamos este foro debate y quiero decirles a todos ustedes muchísimas gracias por prestar atención y que Dios los bendiga en estos problemas que estamos pasando en Bolivia, tanto económicos como bloqueos de carretera que no dejan pasar el oxígeno. Hoy quiero compartir un caso muy interesante de tiroiditis de Hashimoto. Se trata de una abogada de 38 años de edad quejándose de cansancio, dificultad para concentrarse en su trabajo y una notable disminución de su memoria en los últimos meses. La frecuencia de sus deposiciones había disminuido a una vez por día hasta hace 6 meses y cada 2 y 3 días. En pocas palabras, tenía estreñimiento.
tenía dificultades para evitar y subir de peso, a pesar de que el clima era cálido, ella sentía frío. El único medicamento que ella utilizaba era un anticonceptivo oral. El examen físico medía unos 65 metros de altura con un peso de 56.7. La glándula tiroides difusamente agrandada, con un lóbulo piramidal prominente por encima del istmo. La aspiración con aguja fina del lóbulo piramidal reveló linfocitos, células plasmáticas y grupos de células foliculares agrandadas con nucleolos y abundantes eosinófilos. El citoplasma era granular y había metaplasia de células de Hurtle. El paciente fue puesto en medicación y se le pidió que viniera a su seguimiento. Los valores del laboratorio fueron: la T4 total está ligeramente en valores normales bajos. La T4 está baja en relación a los rasgos y la TSH es de 22. La más confiable de todas estas es la TSH. Se hizo el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto porque tenía esos anticuerpos antitiroglobulina que eran positivos, 1 en 640, y los anticuerpos antimicrosómicos eran positivos, 1 en 5120. Estos dos anticuerpos entonces hacen el diagnóstico de enfermedad de Hashimoto. Se hizo la extracción de la pieza y la macroscopía de esta tiroiditis de Hashimoto. La superficie de corte tenía unos nódulos lobulares carnosos, suaves y pálidos que sobresalen la superficie cortada, lo que refleja el marcado infiltrado linfoide en la glándula y las células deprimidas de los nódulos pálidos se deben a esta tipo. Algunos casos muestran un mayor grado de fibrosis, aunque la nodularidad es bastante uniforme. En este ejemplo puede ser simétrica, presentándose como un nódulo dominante palpable en algunos pacientes. La gammagrafía, el aspecto con yodo radioactivo, la distribución del yodo no será homogénea porque algunas partes de la glándula son funcionales y otras no. En general, disminuida la absorción. Aquí podemos ver la microscopía en aumento de 20. En gran parte se observa el parénquima tiroideo que está reemplazado por infiltrado de linfocitos densos que incluyen folículos linfoides con centros germinales. Los folículos tiroideos generalmente son pequeños y pueden someterse a la atrofia con la metaplasia de los grupos de células epiteliales sólidas que son las células de Hurtle. La fibrosis intersticial es muy importante. Otras enfermedades tiroideas muestran infiltrados difusos como la enfermedad de Graves, pero cursa con hipertiroidismo.
la tiroiditis crónica, la tiroiditis granulomatosa y la tiroiditis de Riedel. Aquí observamos en los círculos de color negro las células de Hurtle. Este es un proceso autoinmune y los linfocitos producen anticuerpos contra los receptores de la hormona estimulante de la tiroides, la tirotropina. El receptor del TSH es un receptor de transmembrana acoplado a la proteína G, cuya acción inhibe la tiroiditis de Hashimoto. En la enfermedad de Graves existe un vínculo con ella que es los antígenos de histocompatibilidad de R5 y los antígenos de histocompatibilidad de R3 con la tiroiditis de Hashimoto. La destrucción de los folículos como resultado de la exposición de antígenos generalmente ocultos, lo que provoca una respuesta inmune con formación de peroxidasa antitiroidea y anticuerpos antitiroglobulina. La progresión de la tiroiditis de Hashimoto en etapas finales es el hipotireoidismo. Aquí podemos ver entonces los síntomas iniciales son fatiga, letargo, intolerancia al frío, apatía en trastornos del habla y la función intelectual. Otros hallazgos del metabolismo generalmente incluyen el estreñimiento, disminución de la sudoración, dilatación de los ventrículos con cardiopatía, hipotiroidea, con el edema crónico y el edema periorbital con agrandamiento de la lengua y la piel espesa y seca y gruesa, con engrosamiento de los rasgos faciales. En esta macroscopía es una tiroiditis crónica en etapa terminal. La glándula tiroides de la izquierda es pequeña, pálida, lo que representa la atrofia y el reemplazo del parénquima normal por tejido fibroso en comparación de una glándula tiroidea normal. En la microscopía, la glándula tiroidea con atrofia y fibrosis. Algunos folículos son residuales y atróficos y están presentes en un estroma fibroso denso que contiene linfocitos dispersos, células plasmáticas. El tratamiento más indicado en esta etapa final es el reemplazo de la hormona tiroidea. El diagnóstico final es una enfermedad de Hashimoto con hipotiroidismo. Muchísimas gracias por su atención prestada. Que Dios los bendiga y gracias. Hoy vamos a hacer el foro de debate número 36, que se trata de una mujer que tiene síndrome de Cushing. Es una contribución de Salvik Tonk Gokalant, MD, que trabaja en el Centro Médico de Southwestern de la Universidad de Texas, en Dallas. Se trata de una mujer de 35 años que se presentó con debilidad. También se quejó de dolor de cabeza y una confusión. Su menstruación estaba volviéndose más escasa
y se sentía deprimida. El examen físico no encontró que que tenía una cara redonda, una facies de luna y una obesidad de tipo troncal o central. También tenía estrías púrpuras en los lados laterales del abdomen y las piernas eran delgadas. Su presión arterial era de 180-110. Se redujo la fuerza de los músculos proximales de ambos hombros y caderas debido a que esta constelación de síntomas y signos se sospechó un trastorno endocrino. Era posible una explicación para su presentación. Las investigaciones de laboratorio revelaron una glucosa plasmática de 300 miligramos decilitro y lo normal es de 70 a 110, teniendo una hiperglicemia bastante importante, una diabetes de tipo 2. Se llevó a cabo la prueba de supresión de la dexametasona durante la noche y esto reveló que el cortisol plasmático estaba alto. A la mañana siguiente era 10 gramos por decilitro y lo normal es mayores de 5. El paciente fue ingresado al hospital y sometido a más pruebas. Su cortisol plasmático de 28 gramos decilitro, lo normal es de 10 a 25. Una prueba de supresión de la dexametasona en dosis bajas. Durante las 48 horas, 2 miligramos al día con una orina recogida para la 17 hidroxicorticoesteroides y la 17 hidroxicorticosteroides mostró 12 miligramos día. Lo normal es 4 miligramos. El paciente se sometió a las pruebas de supresión de la dexametasona con dosis altas durante 48 horas. Se reveló que la 17 hidroxicorticoesteroides urinarios fueron suprimidos entre un 70% y 3.6 miligramos al día después de la dexametasona en dosis altas. A partir de entonces el paciente se sometió a estudios de imágenes del cerebro y de las glándulas suprarrenales por sospecha de una enfermedad de Cushing o un adenoma de Cushing. Aquí la vemos a la paciente con sus estrías abdominales, etcétera, con su cara de luna o sus fases de luna. Los hallazgos físicos clásicos de este síndrome incluyen entonces fases de luna, obesidad troncal, joroba de búfalo, las estrías y hirsutismos, la hipertensión arterial, la debilidad proximal y anomalías menstruales e intolerancia a la glucosa y a la diabetes. Las pruebas de diagnóstico bioquímicas las vamos a ver en la siguiente transparencia. El síndrome de Cushing, sus niveles plasmáticos de ACTH y la prueba de supresión de la dexametasona de dosis sumamente alta. En el adenoma pituitario, entonces, está elevada la ACTH y la prueba de supresión de dosis de glucocorticoides. La producción de ACTH cuando es ectópica, por ejemplo, en un cáncer de pulmón de células pequeñas, no está suprimido. Y la ACTH notablemente elevada.
Las neoplasias corticales suprarrenales por hiperplasia es muy bajo y no está suprimido. Ese es el diagnóstico diferencial del laboratorio que se demostró en este paciente. Aquí tenemos las glándulas hiperplásicas corticales nodulares, ¿no? En la superficie de corte, en ambas glándulas suprarrenales se muestra la nodularidad casi confluente de la corteza y las pruebas que son útiles para delinear el sitio de la lesión del síndrome de Cushing, son los niveles plasmáticos de ACTH y la prueba de supresión de la dexametasona de dosis altas. ¿Podría el paciente que tenía glándulas suprarrenales como en este síndrome de Cushing? Sí. Un adenoma corticotropo hipoficiario, un tumor productor de ACTH ectópico o un exceso de ACTH exógeno producirían una hiperplasia similar en la corteza suprarrenal y el síndrome de Cushing. La glándula suprarrenal muestra una hiperplasia nodular cortical. En el 20% la corteza suprarrenal muestra varios nódulos de aproximadamente el mismo tamaño. La médula no está involucrada y es una zona central basófila alrededor de la vena central. Los nódulos corticales son pálidos debido al abundante contenido de lípidos. La microscopía, vemos una glándula suprarrenal. En el 80% las células son proliferativas o hiperplásicas que se asemejan a la zona fascicular normal, mostrando núcleos bastante uniformes centralmente y citoplasma distendido por gotas de lípido. ¿Cuál es el principal órgano citoplasmático involucrado en la producción de este esteroide? Es el retículo endoplásmico liso. La macroscopía, tenemos la atrofia cortical de tipo iatrogénica. La superficie de corte se observa una tira de color amarillo marrón de la corteza suprarrenal y se adelgaza a 1 o 2 milímetros y el peso de la glándula es inferior a 5 gramos. Las células están presentes en la corteza suprarrenal que secretan en la capa de los glomérulos, aldosteronas, capas fasciculares y reticulares, el cortisol y esteroides sexuales, y si esta es la terapia con corticoides exógenos que da como resultado de la supresión del corticotropo hipoficiario, la atrofia cortical suprarrenal podría producir el síndrome de Cushing. La macroscopía del adenoma cortical en el síndrome de Cushing, en este caso el nódulo amarillo solitario está circunscrito y la corteza suprarrenal neoplásica residual es adyacente. Aquí tenemos la microscopía de este adenoma cortical. Esta fotomicrografía muestra células transparentes que contienen lípidos en los nidos. Tenga en cuenta que esa red vascular entre los nidos es posible distinguir la apariencia de estas células de las células normales de la
corteza suprarrenal o de un nódulo de hiperplasia. No, microscópicamente no es posible, pero hay que hacer análisis moleculares de las células de un adenoma. Aquí tenemos la macroscopía de un carcinoma cortical y la superficie de corte es de una tumoración amarilla roja que ha sido resecada. La superficie de corte muestra la coloración irregular de la neoplasia, reflejando la necrosis irregular. El carcinoma cortical suprarrenal generalmente son mucho más grandes que los adenomas. Las células de los carcinomas son menos eficientes, que producen hormonas, y que las células del adenoma son menos eficientes que las células normales. El carcinoma debe agrandarse para producir suficientes hormonas y producir un síndrome endocrino. Para terminar, quiero dar un mensaje sobre educación. En la práctica hace al maestro. O sea que les toca discutir este caso en un foro de debate para que ustedes practiquen con casos reales. Y aquí tienen la figura de Sir William Osler, que marca el comienzo importante del conocimiento, sus aportes en la clínica médica, revolucionaria en la enseñanza de la medicina, conocido desde entonces como el padre de la medicina moderna. Su legado fue la enseñanza al lado del paciente. O sea, el nuevo currículum, la educación médica y la promoción de la investigación de los estudiantes, el conocimiento de la historia y el humanismo y el amor a la medicina. En pocas palabras, este mensaje nos dice que se aprende la práctica, la medicina en la práctica. Con esto, el diagnóstico final decimos que es el síndrome de Cushing. Y muchísimas gracias por su atención prestada y que Dios los bendiga en esta gran pandemia. Me despido muy atentamente de ustedes, el doctor Pedro Fernández Lafal. Jóvenes, hemos terminado los 4 videos, han prestado mucha atención, espero que les haya gustado y si hay preguntas las voy a poder resolver. No habiendo preguntas, pues vamos a terminar con la clase y decirles que nos vamos a ver el 20 de mayo dando nuestro examen, nuestro primer examen. Es bastante fácil, ustedes tienen que estudiar de los apuntes de anatomía patológica y los desgloses del MIR. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.